Mi nombre es Daniela Ramírez, estudiante de Psicología de la Universidad Javeriana. Hoy me encuentro conversando con nuestro invitado. Mi nombre es Andrés Felipe Abril Campos, soy psicólogo de la Universidad Católica de Colombia, especialista y magíster en neuropsicología clínica de la Universidad San Buenaventura de Bogotá. Soy también especialista en alta gerencia de la Fundación Universitaria del Área Andina. Actualmente me desempeño como docente de la Universidad Javeriana en el campo de psicobiología y neuropsicología. Y también soy docente e investigador de la Universidad Cooperativa de Colombia. Trabajo en la línea de investigación de psicología de la salud. Vamos a dar con la primera pregunta, que es: ¿en qué tipo de casos clínicos es más pertinente la neuropsicología con enfoque conductual? Hay momentos en que prima lo comportamental conductual, sí, efectivamente en algunas lesiones cerebrales, como por ejemplo algunas disfunciones de la corteza prefrontal o síndromes disejecutivos. Sí hay muchos cambios de comportamiento en los que digamos que lo más efectivo es esa intervención conductual comportamental, sobre todo porque se altera esa capacidad de tomar decisiones. Entonces trabajar desde principios de condicionamiento operante, de establecer reforzamientos específicos, programas de intervención muy específicos y muy determinados, sí. Pero también entra a jugar de pronto el componente sistémico cuando hablamos de la familia. Necesitamos que la familia nos ayude. La familia se vuelve la primera fuente de reforzamiento y de control. Pero yo no los puedo convertir en algo exclusivamente conductual cuando hay una necesidad emocional también. Entonces también tengo que tomar, entre comillas, elementos del humanismo, del cómo se ve el paciente, cómo ve la familia el paciente. Trabajamos la conciencia del déficit, que entiendan cuál es la condición, de qué trata, qué significa, qué implica, cómo hacer todos los cambios. Entonces no podemos decir que nos cerramos a un único enfoque, porque de hecho en neuropsicología no hablamos de enfoques, sino de teorías. Por ejemplo, ¿qué opinas de qué riesgos se observan en aplicar de manera rígida los postulados clásicos? El enfoque conductual, digamos que la primera generación es muy inmediatista y eso es lo que muestra la efectividad, es decir, toda intervención que tú haces tiene efectos inmediatos, pero si no se considera todo aquel componente cognitivo, sobre todo en terapia neuropsicológica, la capacidad de establecer nuevas redes, de aprender nuevas tareas, de adquirir nuevos procesos más desde el interés y no desde la respuesta fisiológica, va a llevar a que, por ejemplo, la rehabilitación neuropsicológica no se convierta en una rehabilitación, sino más bien en un aprendizaje por condicionamiento. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si yo tengo una persona con una lesión cerebral extendida, que de pronto tiene problemas de lenguaje, de pronto tiene problemas para actuar, entrenarlo desde una función de principios de primera generación puede ser una persona que perdió la capacidad de hablar, que perdió la capacidad de entender lenguaje, pero quiero ayudarlo a recuperar ciertas funciones desde relaciones condicionales, por ejemplo, de dolores, sonidos o evitación del dolor, podría llegar a funcionar inmediatamente, pero qué tan duradero es más complicado porque tendría que lograr hacer generalización de muchas cosas. En cambio, si yo me permito utilizar cosas de segunda e incluso de tercera generación, como la terapia de aceptación y compromiso, por ejemplo, donde la persona es consciente, acepto mi condición y me comprometo a hacer unos cambios, o desde una terapia dialéctico-conductual, que aunque es primordial o usada más que todo para personas con TLP, en personas con síndrome disejecutivo también podría llegar a funcionar algunos elementos. Teniendo la experiencia en ambas áreas, también me he dado cuenta que a veces se convierte en algo importante, que ojalá se tenga una visión integral y no solamente una visión conductual pura, sino cognitivo-conductual, y a veces incluso es muy funcional tener elementos sistémicos, sin convertirse en algo ecléctico y agarrar un poquitico de humanista, un poquito de sistémico, un poquito de cognitivo-conductual y atiendo al paciente con traumatismo craneoencefálico. Desde la perspectiva conductual o neuropsicológica, ¿cómo se podría entender el amor o el enamoramiento? Es básicamente la percepción de una feromona que libera el cuerpo. Esa feromona al receptor, o cuando se percibe,
manifiesta que hay unas características y unas condiciones de supervivencia que van a hacer que la reproducción sea más efectiva. ¿Qué hace eso? Eso activa los núcleos del placer en el organismo, el núcleo del Raphe y el núcleo accumbens. Entonces, cuando yo percibo esa feromona, activa una sensación de placer en mí, que en términos muy conductuales me desencadena una conducta de despliegue o de manifestación de la atracción. Si yo recibo esa consecuencia favorable, la sonrisa, el tú también me gustas, el me agradas, el yo te doy algo, tú me lo devuelves, se convierte en un reforzante. Y eso empieza a generar mayor sensación de placer en esas estructuras cerebrales, lo que hace que haya un enamoramiento. Pero si nos vamos a un término muy conductual, es una relación condicional de reforzamientos positivos ante expresiones que yo hago de respuesta a la percepción de la feromona. Es una expresión muy simplista, es cierto, porque también entran a jugar otras cosas que si las miráramos un poco más desde la neuropsicología que desde la neurociencia nos ayudarían a entender un poco más. ¿Y a qué me refiero? Esa conexión de los núcleos del placer con las manifestaciones emocionales, con la amígdala. ¿Por qué? Porque es que podemos sentir atracción, pero la atracción tiene una base fisiológica. Es decir, nos pueden atraer muchas personas, pero no por sentir atracción sentimos amor o sentimos otro tipo de respuestas. Entonces, ¿qué pasa? Que neurocientíficamente hay una respuesta química cerebral, pero según la forma como se da esa respuesta, como expreso y como recibo la respuesta, también desde neuropsicología podríamos hablar del amor como una interacción que genera nuevas conexiones en mí, y de ahí se deriva el amor y el apego, porque no es solamente el que estoy recibiendo una consecuencia positiva ante una conducta que estoy emitiendo, sino que además de eso mis redes cerebrales se reorganizan de tal manera que no solo me produce el placer o ese gusto o esa atracción o ese deseo, la presencia, sino que me desencadena otras emociones de alegría, de agrado, hasta de ansiedad. Y no solo en presencia del reforzador, sino en otras condiciones. Pienso en esa persona, suspiro, pienso en esa persona, sonrío, pienso en esa persona y me emociono, nos vamos a ver y empiezo también a generar otra serie de cosas. Entonces, desde la neuropsicología entraríamos también a incluir la amígdala y todas esas expresiones emocionales y todas las ramificaciones que tienen otras áreas del cerebro. Preguntar si para ti existe la libertad en nuestro comportamiento o si nuestras acciones están determinadas por variables ambientales y neurobiológicas. Piensas en términos del neurodesarrollo, podríamos decir que en los niños todo está determinado por el ambiente. En los niños no hay la toma de decisiones, no hay la inhibición del comportamiento, no hay lo que en algún momento Kohlberg llamó también el desarrollo moral, es decir, los niños entienden que las acciones pueden tener consecuencias buenas o malas, entonces gran mayoría de su comportamiento se regula por condiciones del ambiente. Tan así que a veces pasan cosas bien divertidas con los niños. La tarea no se hace así, que sí que la profesora dijo que era así. Y le dan más reconocimiento y más valor a la expresión de la profesora en ese ambiente que a papá y a mamá, que incluso son adultos también. Pero en la medida que se va desarrollando la estructura cerebral, sobre todo la corteza prefrontal, que se desarrolla en el periodo de la adolescencia, esas capacidades van cambiando y por eso es que las personas adultas tienen una mejor capacidad para tomar decisiones. Ya no depende solamente de condiciones ambientales o de condiciones hereditarias, sino que yo también puedo decidir, lo que me permite decir, por ejemplo, no voy a fumar, no voy a consumir alcohol, no voy a una fiesta si me digan que yo soy el amargado, soy el asocial o el antisocial, que son términos que se utilizan mucho, sino que en el adolescente eso sí pasa, la conducta se media por el ambiente. Ay, es que si no voy me van a rechazar, es que si no voy me van a hacer bullying, es que me van a tratar de aburrido, amargado, de que yo no me integro. En el adulto sí, entonces podría decirte, en los niños está regulado por el ambiente, en los adultos está regulado por la toma de decisiones. Desde tu perspectiva, ¿cómo definirías lo psicológico?
Me hiciste acordar de Skinner cuando en algún momento le preguntaron por el pensamiento y respondió: esa es la caja negra de la psicología. Lo que pasa es que lo psicológico tiene muchos componentes. Te lo podría responder desde la neurociencia como el resultado de activación eléctrica e interacción química en el cerebro que se manifiesta a través de emociones y comportamiento. Pero también podría decirte que lo psicológico es una red muy amplia de componentes que tenemos los seres vivos. Y cuando me refiero a los seres vivos, incluyo también a los animales, porque de alguna manera se ha demostrado que hay emocionalidad, por ejemplo, y que hay aprendizaje. Y te diría que lo psicológico corresponde a todas aquellas actividades que tienen que ver con la cognición, el pensamiento, el aprendizaje, la memoria, pero que se pueden evaluar y expresar a través del comportamiento. Entonces, el comportamiento es algo psicológico que se causa por otra serie de componentes psicológicos. Es decir, son una red de tantas cosas: cogniciones, emociones, motivaciones, comportamiento, que limitarlo es muy difícil porque es demasiado amplio, pero que caracteriza o que nos diferencia de otros seres vivos como las plantas, porque tenemos capacidad de tomar decisiones, de expresar emociones diferentes, de manifestarnos a través de expresiones del lenguaje, a través de señas, que aunque no son cosas completamente tangibles, yo no las puedo tocar, están presentes en las personas y nos hacen diferentes. Y diría a modo de broma también que afortunadamente eso existe, porque si no, no tendríamos trabajo. Pues ya para finalizar, como retomando un poco la primera pregunta, ¿consideras que entonces el enfoque conductual puede dialogar con otros enfoques sistémicos, psicodinámicos en la práctica clínica contemporánea? Sí, sí, y de hecho ha sido necesario avanzar a ese punto, porque radicalizar un enfoque es lo que históricamente llevó a que se generaran tantos enfoques en la psicología. Si lo pensamos históricamente, apareció el estructuralismo, después viene el funcionalismo. ¿Y por qué? Porque es que ustedes hablan de estructurar nuevas funciones, después viene la Gestalt criticando los anteriores, después aparece el conductismo, paralelo aparece el cognitivismo, que usted habla de conducta pero ignora el pensamiento, y paralelo aparece el psicoanálisis diciendo: hey, pero hay otra cosa ahí, es que no somos conducta, es decir, no somos máquinas, no somos pensamientos, no somos aparatos que procesan información y dan resultados. Entonces, si tú lo miras históricamente, fue como una competencia por tener el primer lugar. Y con el tiempo se va notando que sí se hace necesario, y que incluso es muy ético y muy responsable reconocer que hay cosas que cada enfoque puede tener como prioridad, pero otras en las que se sale de control. Y salirse de control no significa: yo soy psicoanalista, entonces no puedo hacer esto, o soy radicalmente conductual, entonces el psicoanálisis no funciona. Sino reconocer que algunas cosas, por ejemplo, en la dinámica familiar, hay cosas que yo puedo desde el modelo cognitivo-conductual intervenir en el individuo, pero si una de las condiciones que afecta al individuo es el sistema, yo puedo entrar a modificar el individuo e incluso la forma como el sistema lo refuerza, pero toda la dinámica propia del sistema le corresponde a un sistémico. Entonces, a veces es adecuado reconocer hasta dónde puedo llegar y hasta dónde necesito el apoyo, o si no está en mi alcance, y mejor lo cedo a otra persona. Pues nada, para cerrar, simplemente agradecerte pues el espacio. Pues es importante también para nuestra comunidad educativa mostrar espacios donde se pueda dialogar, donde se puedan ver diferentes perspectivas. Y nada, muchas gracias por tu participación. El mayor de los gustos, y cualquier cosa siempre a la orden.